Bienvenidos, buscadores de la verdad. Hoy levantaremos el velo sobre una de las historias más ocultas de la humanidad. Lo que escucharán cambiará su forma de ver el pasado. Somos solo hijos del universo, pero hubo un tiempo en que un pequeño país en el borde de Europa se atrevió a desafiar a las estrellas y a los dioses. ¿Están listos para mirar aquello que durante siglos se nos ocultó? A orillas del Tajo se alza un barco de piedra. Sus velas permanecen erguidas para siempre, y las miradas de los hombres en cubierta apuntan al cielo, como si aún esperaran una señal. Este monumento se llama el Monumento a los Descubrimientos. Pero, ¿realmente reveló la verdad? ¿O la selló para siempre? Por la noche, bajo este barco, se escucha un murmullo parecido a la respiración del mar. Los investigadores aseguran que en la base del monumento existen cámaras ocultas, parecidas a capillas. Dicen que allí se guardan copias de mapas antiguos, no los que dibujaron en las academias, sino los transmitidos por órdenes secretas. En una de esas cámaras, las paredes están cubiertas con símbolos del sol y espirales, idénticos a los encontrados en los megalitos de Gran Bretaña y en las pirámides de Egipto. ¿Por qué están aquí? ¿Quién entregó este conocimiento a los hombres que vivían en el borde de Europa? Quizás este barco de piedra no sea solo un monumento, sino un guardián entre mundos, donde la piedra y el agua guardan el código de una era en la que los hombres decidieron convertirse en dioses. Portugal nació en la guerra, pero cuando las espadas callaron, surgió una nueva sed, no de sangre, sino de conocimiento. Los que lucharon bajo la cruz volvieron su mirada al mar. Decían: si Dios creó la tierra, también el océano fue hecho para nosotros. Así comenzó una nueva cruzada hacia las profundidades donde terminaba el mapa del mundo. Pero, ¿quién los inspiró? Las crónicas insinúan sociedades secretas que heredaron la simbología de los templarios. Sus emblemas, la rosa, la espada, el sol, todos convergen en Portugal. ¿Casualidad? ¿O fue aquí donde sobrevivió el conocimiento perdido tras la caída de la Atlántida? En los viejos monasterios de la costa aún se pueden ver relieves de caballeros frente al mar con antorchas en las manos. Los investigadores creen que no son simples adornos, sino señales antiguas de los iniciados. Sabían que algún día el mar devolvería lo que se llevó. No fue solo un príncipe. Fue un sacerdote de un nuevo culto, el culto del horizonte. En sus torres del sur de Portugal, guardaba mapas de estrellas y fragmentos de manuscritos antiguos. Sus contemporáneos creían que oraba a Cristo, pero sus plegarias iban dirigidas a las estrellas. Enrique no buscaba oro. Buscaba el rastro de una civilización que, según las leyendas, fue devorada por el mar, Atlántida. Creía que en algún lugar de las nieblas del oeste había una puerta que conducía a sus ruinas. Y quizás ese conocimiento fue la fuente del poder del imperio. Los documentos antiguos mencionan que el príncipe participaba en rituales al atardecer, con una copa de vino en la mano y palabras en una lengua olvidada. Los archivos de la Orden de Cristo guardan notas sobre el mar donde el sol no muere. Quizás Enrique no abrió el camino a la India, sino el camino a la memoria prohibida de la humanidad. Las carabelas, rápidas como depredadores, nacían en los astilleros de Lisboa. Sus mástiles coronados con cruces, pero en la quilla se grababan símbolos del sol y de la espiral, signos más antiguos que cualquier religión. Los marineros
Decían que al amanecer, antes de zarpar, los sacerdotes de la orden realizaban rituales rociando el agua con vino y ceniza, para que el mar no los devore. Algunos barcos desaparecían. Otros regresaban contando sobre columnas luminosas en el agua y luces palpitantes bajo las olas. Los científicos del siglo XXI lo llaman bioluminiscencia. Pero, ¿y si son rastros de los antiguos mecanismos de la Atlántida, aún vivos bajo el océano? Hay testimonios de capitanes que enloquecían, diciendo oír voces que los llamaban por su nombre. Se arrojaban al mar, respondiendo al llamado. ¿Y si el océano realmente hablaba con ellos? Cuando el oro fluyó hacia Lisboa, con él llegaron los gritos de los esclavos. Más de 5 millones de almas fueron sacrificadas en el altar del imperio. Se decía que era comercio, pero en el fondo era un ritual, un pacto con el poder. En las colonias, sacerdotes de viejas creencias se mezclaron con católicos, creando cultos híbridos. Se ofrecían sacrificios al mar, pidiendo que los barcos no desaparecieran. Los arqueólogos modernos han hallado altares en Brasil con símbolos del sol y de la ola, idénticos a los de los monasterios portugueses. ¿Y si el imperio continuó un culto nacido en la Atlántida? 1 de noviembre de 1755. La tierra tembló. La ciudad desapareció. Lisboa, el corazón del imperio marítimo, se convirtió en un cráter. Terremoto, fuego, tsunami. Decían que el mar cobraba su deuda. Testigos contaron que antes de la primera ola se oyó un canto, como un coro, y en el cielo parpadeó una luz. En las ruinas hallaron estatuas con los ojos arrancados y escritos en una lengua desconocida. Uno de ellos decía: «El mar recupera lo que le pertenece». ¿Coincidencia? ¿O la sentencia estaba escrita desde que las primeras carabelas perturbaron el sueño de los dioses antiguos? Cuando Napoleón se acercó a Lisboa, el rey Juan VI no llevó oro, sino archivos, manuscritos, piedras, artefactos, entre ellos el legendario Ojo de la Atlántida, un espejo donde se podía ver el destino de los imperios. En Río de Janeiro, investigadores del siglo XIX afirmaron haberlo visto. Lo describieron como un vidrio negro que no reflejaba el rostro, sino el cielo estrellado. Poco después desapareció. Se dice que el Ojo de la Atlántida no es un objeto, sino un símbolo, y que quien lo ve se convierte en parte de él. ¿Y si estamos mirándolo ahora mismo? En el siglo XX, el dictador Salazar intentó revivir el poder de los símbolos antiguos. Decía que Portugal no era un país, sino un alma del océano. Resucitó la orden, grabando sus signos en monedas y escudos. Pero con los símbolos regresaron los sueños. Soldados en África decían oír el mar susurrándoles promesas de inmortalidad. Décadas después, los arqueólogos hallaron amuletos con símbolos del sol y la serpiente en los lugares de batalla. ¿Y si Salazar no reavivó la gloria de la nación, sino una fuerza dormida que exigía sangre? 25 de abril de 1974. Soldados con claveles rojos en sus fusiles marchan por las calles. Ese mismo día, una luz dorada apareció sobre Lisboa. Los científicos hablaron de un fenómeno atmosférico. Los testigos, de una señal del mar. El mundo celebraba la libertad, pero los ancianos del puerto murmuraban: «Ellos han despertado otra vez». Esa noche, el mar cantó, y el eco se oyó hasta el monumento a los descubrimientos. La niebla se alzó sobre el Tajo y permaneció 3 días. Dicen que quien estuvo junto al monumento vio un barco de luz perdiéndose en el horizonte.
Nadie sabe a dónde fue. Esta es la verdad que podemos contar. El resto permanece bajo el agua, en los archivos y en nuestra memoria. Quizás la Atlántida no sea una ciudad, sino un espejo donde la humanidad ve su reflejo. Quizás cada imperio es un intento de recuperar el vínculo perdido con los dioses. Somos hijos del universo y algún día volveremos a oír el llamado del mar. ¿Estaremos preparados para responder? Guarden la luz dentro de ustedes, viajeros. Porque si la historia se repite, alguien volverá a escuchar el eco de la Atlántida y decidirá navegar hacia ella. Hasta el próximo viaje, hacia donde la niebla guarda la memoria de los dioses.